Audio Jungle. Hoy vamos a hablar de Puno. No, Merlín, te volviste comunista. No, vamos a hablar acerca de un acontecimiento que ocurrió en Puno en el siglo XIX, en 1866. Así que las personas con traumas de la Guerra Fría, por favor, revisen la historia. Y es que una de las preguntas que me han hecho muy frecuentemente a raíz de los acontecimientos barbáricos ocurridos en el sur es: Merlín, ¿en algún momento de la historia ha ocurrido algo parecido? ¿Una represión brutal con respecto a la ciudadanía en la región de Puno que haya tenido consecuencias trágicas? Y mi respuesta es sí. Es más, ocurrió mucho, pero mucho peor. Y es que la historia de hoy día nos va a servir para poder contrastar elementos de la realidad y que ustedes saquen juicio con respecto a qué tan parecido o no parecido es esta situación. Y como ya es un rasgo característico del canal, toda la información que vamos a dar el día de hoy viene de la mano de fuentes, y evidentemente fuentes académicas para que puedas ampliar aún más la información. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está mi gato soviético Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote acerca de la rebelión de Huancané de 1866. La información que vamos a sacar el día de hoy proviene del artículo del historiador Milton Godoy Orellana de la Universidad de Chile. Este artículo es de libre acceso y te lo voy a estar poniendo aquí en la caja de comentarios para que lo puedas revisar. Y la rebelión es la rebelión de Huancané. Huancané se encuentra al noroeste de Puno y recibe este nombre, se dice, por el nombre del último curaca que tuvo la zona. Ojo que este nombre de Huancané es una versión castellanizada del nombre original, por lo que se menciona en el capítulo. Está irrigado por 3 ríos que permiten el uso de la tierra en temas de agricultura y ganadería, y estos ríos son Rami, Suches y Huancané. Y si te menciono que hay actividades de agricultura y ganadería, estas se van a dar por 2 tipos de formas de extracción. Por un lado están los hacendados o gamonales y por otro lado están las comunidades campesinas, que como vamos a ver en un momento no tienen muchas cosas en común. Es más, una de las causas por las cuales se va a dar esta rebelión es por el maltrato de los hacendados a los indígenas de Puno. Ahora, ¿qué mencionan los testimonios de la época sobre la vida de los indígenas en esta región? Un testimonio de Juan Bustamante, persona que vamos a ver más adelante. Me salió la rima. Menciona que la vida de los campesinos en Huancané era de miseria, era de pobreza extrema, vestían andrajos y por donde veía se veía hambre y desolación. Y es que esto no es novedad, amigos y amigas de la biblioteca de Merlín, ya que en anteriores videos hemos visto cómo la independencia del Perú realmente no fue un proyecto de toda la nación, sino de una élite criolla. Para más información puedes revisar el libro La República Imaginada de Rolando Rojas, o si quieres marco teórico también puedes revisar Cómo se imagina la nación desde una élite de Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas. Y es que de la población general que tenía la región de algo de 32.000 personas, cerca de un 29% de ellos estaban en Huancané, de los cuales la gran mayoría era población indígena. Y es que la pelea de los campesinos no iba simplemente contra los hacendados, sino también iba contra el mismísimo gobierno, y para esto hay que recordar en qué contexto estamos. Es el gobierno de Mariano Ignacio Prado, que le acaba de dar golpe al presidente Pezet y está liderando la campaña contra España por este asunto de la reconquista que quisieron hacer. Y es que desde el gobierno central se mencionaba de que no habían políticas muy claras con respecto a las regiones. ¿Y qué sucedía cuando no aparecían estas ideas claras o estas leyes claras? Pues que en regiones se interpretaban a su conveniencia, y quien salía perdiendo de todo esto era pues la masa indígena. En el colmo de la desesperación se intentó revivir un impuesto que ya prácticamente había desaparecido, que era el tributo indígena. Y esto también va a ser otro de los puntos que va a incitar a la rebelión, que quien te cobra por ser indígena solamente. Incluso recuerdo por esa parte del artículo haber leído por ahí de que se mencionaba de que se decía que si tú tenías la capacidad de dar el impuesto indígena, podías tener rasgos de ciudadanía. O sea, vas a vincular la ciudadanía a la contribución económica. Eso es un disparate. Se mencionó, por ejemplo, la creación de la contribución del jornal, que iba a afectar a personas de entre 21 y 60 años. Evidentemente
Lamentablemente esto no terminó progresando porque la gente se rebeló y lo que se procede es tratar de desligarse de este tipo de cosas y hacer de Huancané una producción autárquica para su supervivencia. Y con todo esto encima, maltrato de hacendados, intento de retorno del tributo indígena y prácticamente interpretación de las leyes a su antojo, es que la rebelión ya se va a comenzar a gestar. Primero se iniciaron por las vías pacíficas, para los que dicen, no, son terrucos. Y las vías pacíficas se hicieron manifiestos, se hicieron reclamos colectivos, se hicieron demandas colectivas y como ya te imaginarás, no los escucharon. Y es así que la rebelión se va a radicalizar y ahora sí vamos a comentar cómo se radicaliza y para eso vamos a utilizar el siguiente libro. El tomo 6 de Historia de la República del historiador Jorge Basadre Groman, así que lo que vamos a leer de aquí en adelante viene de la mano de Jorge Basadre, a menos que quieras terruquear a Jorge Basadre, cosa que lo veo muy radical, pero bueno, te dejo aquí el libro para que consultes la información sobre la rebelión de Huancané. Basadre te menciona lo siguiente, que la situación del indígena era tan escandalosa que hasta algunos personajes de lo que sería la élite intelectual limeña comenzaban a criticar su situación. Un caso bien interesante es el de Paz Soldán, quien menciona por medio de un texto que el indio había sido convertido de indio a esclavo. Y es que razón no le faltaba por las cosas que vas a escuchar más adelante. Los primeros intentos de rebelión contra esta situación se dieron en Cusco, específicamente en 1866. Se menciona que fue un movimiento relativamente rápido y corto, en la que se enarboló la bandera de ¡Viva Ramón Castillo! Pero la rebelión se pacificó, y vamos a tomar el término pacificar bien entre comillas. Al ver que en Cusco la cosa no terminó de explotar, la indignación se terminó concentrando en Huancané, donde sí iba a explotar y de la peor manera. Y es que habían más cosas que terminaban incomodando al indígena de la zona, por ejemplo, el pongaje, el pago de préstitos, el pago de limosnas a la catedral, entre otras cosas más como el maltrato de los hacendados. En medio de toda esta situación va a aparecer un personaje, Juan Bustamante. Atento a ese nombre porque este va a ser un elemento principal para conocer el tema del día de hoy. Juan Bustamante no era una persona pobre, era una persona que venía de estratos adinerados. Venía de ser un comerciante lanero y tenía un cargo como diputado liberal. A eso se le añade una supuesta relación con Túpac Amaru, por lo que dicen que recibió el nombre de Túpac Amaru III, aunque esas cosas todavía están medio etéreas. Y es que Juan Bustamante, como otras personas de la época que no necesariamente vivían en la situación de los campesinos, también criticaba esta situación. Y es que buscaba defender al indígena de los abusos de los hacendados, y esto evidentemente le ganó pues la enemistad del poder. Otra de sus críticas también muy fuertes era contra el centralismo limeño, ya que pensaba que era otro de los males que hacía que estas cosas terminaran pasando en la región. Nuevamente, esto está en Basadre. Se buscó condenar abusos y hacer que las leyes sean claras y justas para el campesino. Incluso se va a vincular a una sociedad conocida como la Sociedad Amiga de los Indios, el cual va a tener una existencia un tanto corta, pero va a ser interesante porque va a reflejar una situación de cómo se examina la situación del indígena desde una vista un tanto más criolla. Y es que hasta en la élite criolla había gente que pensaba que todo esto estaba mal y había que hacer cambios. Evidentemente esta situación fue muy mal vista por las autoridades y por los hacendados, quienes, como vamos a ver en un momento, se las cobraron con todo. Y se inicia la represión contra los campesinos de Huancané. El militar que va a estar encargado de ello es el coronel Baltasar Caravedo, encargado de la, atento aquí, pacificación de la zona de Huancané. En su desesperación de que la indiada se descontrole, y esto, amigos, atentos, este miedo a que el indio se rebele es un miedo que viene desde las épocas del virreinato. Vamos a hacer un video acerca de eso porque he visto que hasta el día de hoy hay mucho miedo con respecto a ese tema. El miedo a que la indiada se rebele fue tal que incluso se pidió ayuda a Bolivia. En 1867 se pide la ayuda a Bolivia, quienes, bueno, no van a ingresar exactamente a Perú, pero sí van a hacer una suerte de cerco para que la rebelión no termine empujándose para ese lado. En 1867 se van a librar batallas por la posesión de Huancané que van a terminar con decenas y decenas de muertos. Otras batallas resaltantes pueden ser la batalla de Comina, la batalla de Azángaro. Sin embargo, la más traumática de todas ellas es la batalla de Pusi, y atento a lo que va a pasar ahorita porque la rebelión se está sofocando, pero no simplemente era sofocar la rebelión, era humillarlos, torturarlos e infundirles todo el terror posible para que ya no se vuelvan a rebelar nunca más. En Pusi finalmente Juan Bustamante y todo su movimiento va a ser derrotado, y como te dije, la derrota por sí sola no bastaba, había que humillar. Atento a lo que describe Jorge Basadre con respecto al suplicio de Juan Bustamante, pues se menciona que después de ser derrotado, Bustamante fue obligado a cargar los cadáveres de sus compañeros de batalla, y en el camino fue asesinado a punta de piedrones y palazos por la turba enardecida que decía que los indios no debían rebelarse.
Otras personas que también participaron en la rebelión encontraron muertes de formas espantosas. Quizá la forma más espantosa de morir fue encerrados en chozas y obligados a quedarse allí mientras mueren lentamente de asfixia. Otros fueron encerrados en calabozos, otros fueron azotados hasta morir públicamente, otros fueron saqueados sus pertenencias, en otros casos sus familias fueron recluidas. Dios sabrá por qué, porque ellos no participaron, pero fueron recluidas. Toda la idea era ejercer un escarmiento a la gente y que por medio del terror no se vuelva a suceder este tipo de cosas. El roche de esta rebelión y la forma en cómo se combatió fue tal que incluso en el Congreso peruano de la época se hicieron reclamos acerca de por qué sucedió de esta forma tan descontrolada. Un diputado de la zona dijo de que las formas en cómo se habían hecho eran demasiado desproporcionadas. El Congreso dijo que iba a investigar y bueno, por lo que parece que se deduce de la lectura de Basadre, aparentemente todo quedó en un trámite administrativo. Lo cierto es que finalmente la rebelión de Huancané de 1866 fue apagada, Bustamante muerto, sus aliados muertos, la situación va a quedar allí, pero se va a mantener con un fuerte recelo hacia las autoridades de la época. Y para finalizar, Carmen McEvoy, quien también escribe algunos comentarios en este libro de Basadre, menciona por qué hubo tal nivel de salvajada en la represión de Puno. Y es que uno, como te dije, el miedo a un levantamiento indio es demasiado antiguo y creo que se mantiene hasta el día de hoy. Por eso es que cualquier intento de levantamiento tiene que ser reprimido con toda la violencia posible y ejerciendo todo el terror posible. Esto nuevamente lo menciona Basadre. Y uno de los detalles interesantes que menciona McEvoy aquí es que, como les digo, el asunto fue tan rochoso, el uso de la violencia fue tan desproporcionado que hasta Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil que se nos va a venir después, presenta un informe criticando el centralismo limeño como la causa de la fragmentación de las regiones con población indígena. Esto lo dice Manuel Pardo, que ahora va a decir que es comunista. Y es así, amigos, que la rebelión de Huancané, aunque corta y demasiado intensa, marcó algo muy fuerte en la memoria de la población puneña de la época. Y ahora, déjame tus comentarios acá. ¿Crees que fue proporcionado la represión que hubo contra ellos? ¿Crees que fue lo adecuado? ¿Crees que se pudo haber logrado más? Házmelo saber en la caja de comentarios. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy bien, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides que si quieres una biblioteca tan bonita como la que tengo aquí, pues esto llegó gracias a mis amigos de Muebles Andina. Aquí te dejo su número de contacto. Y también agradecimiento a Carlos Levin, que musicaliza este video, y a Aaron, el usuario, quien es el encargado de animar el canal. Te dejo sus redes aquí. No te olvides que todos los jueves y domingo tenemos directo y puedes hacerte miembro del canal con beneficios exclusivos aquí en la opción de unirse. Revísalo. Si quieres convertirte en mecenas, puedes yapear o plinear aquí el canal para seguir haciendo videos de contenido histórico con bibliografía. Y no te olvides que sacamos videos todos los jueves. Yo soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau.